Juez juega verdad o mentira con un chico negro, sin saber que es un genio jurídico con alto QI. Mi sueño es llegar a los 1000 suscriptores este mes. Suscríbete y cuéntame desde dónde la estás escuchando. Gracias por ser parte de este camino. Capítulo 1. El juego del desprecio. Apenas se escuchó el clic de la puerta del tribunal cerrándose cuando todos los ojos se dirigieron al chico negro que acababa de entrar. Tenía 14 años. Vestía una camisa demasiado grande y unos zapatos que no combinaban, pero su mirada era serena, casi desafiante. El juez Maldonado, un hombre blanco de rostro severo y barba perfectamente recortada, soltó una carcajada seca. ¿Este es el genio jurídico que va a defenderse solo?, murmuró con sorna al secretario, sin preocuparse de que el joven pudiera oír. La sala estaba repleta de curiosos, periodistas y funcionarios. Era un caso poco común. Un menor acusado de desacato a la autoridad por corregir, en público, a un oficial de policía sobre un procedimiento constitucional. Pero el escándalo real no era el desacato, era el hecho de que el muchacho, sin abogado ni tutor, había exigido representarse a sí mismo. Y el juez, con sonrisa cínica, lo había permitido. No por justicia, sino por espectáculo. Muy bien, joven Mensah, dijo el juez, recostándose con desdén en su sillón de cuero oscuro. Ya que dices saber tanto de leyes, propongo que juguemos algo. ¿Conoce el juego verdad o mentira? El chico, imperturbable, asintió. Su voz fue clara, sin titubeos. Conozco el juego, pero prefiero jugarlo con reglas. La sala estalló en risas. El juez también rió, creyéndose en control absoluto. No sabía que cada palabra del niño estaba medida, cada gesto calculado. Nadie allí estaba preparado para lo que ese chico iba a hacer. Porque mientras todos lo subestimaban, él había memorizado más artículos del Código Civil que los propios abogados presentes. No era solo un autodidacta, era un genio, y estaba a punto de convertir ese tribunal en su sala de clases. La jueza suplente, sentada discretamente al fondo, no apartaba la vista del niño. Había algo inquietante en su postura, demasiado erguida para alguien tan joven, demasiado sereno para alguien enfrentando cargos. El aire se volvió denso. Algunos en la sala empezaban a notar que la sonrisa confiada del juez parecía forzada, como si, en el fondo, intuyera que algo no encajaba, que ese niño no era como los demás. Pero ya era demasiado tarde. Había dado inicio a un juego, sin saber que las cartas ya estaban marcadas. Y el niño, lejos de jugar por diversión, estaba allí por justicia. Una justicia que, con o sin toga, él haría prevalecer. Capítulo 2. Ojos que no ven. Mentes que no entienden. Desde que tenía memoria, Mensah había aprendido a escuchar más de lo que hablaba. Su madre, profesora de filosofía en una escuela pública, solía decirle: observa en silencio, hijo. El mundo revela sus secretos a quienes no lo interrumpen. Y eso hacía él, incluso ahora, en una sala que olía a soberbia institucional. Mientras el juez jugaba con su mazo como si fuera un cetro, Mensah recorría mentalmente cada artículo de la Constitución que conocía de memoria. No era un talento espontáneo. Era fruto de noches en vela leyendo libros prestados de la biblioteca pública, estudiando fallos judiciales por puro asombro. No quería demostrar nada a nadie, solo quería ser escuchado. Pero en esa sala colmada de prejuicio disfrazado, ya sabía que tendría que hacer más que hablar. Tendría que desmontar una estructura de desprecio, usando las propias palabras de la ley. En el banco reservado a los familiares, doña Clarice, la bibliotecaria que lo había criado desde la muerte de su madre, mantenía los ojos clavados en él. Sabía de lo que era capaz. Ella lo había visto debatir con doctores universitarios. Había presenciado ese brillo en sus ojos cuando comprendía una cláusula compleja. Del otro lado de la sala, el fiscal Ramírez resoplaba con desdén. Para él, ese juicio era apenas una oportunidad de reafirmar la autoridad del sistema. ¿Un niño que se cree más listo que nosotros? Vamos a enseñarle su lugar. Ese pensamiento, compartido en silencio por muchos en la sala, era el verdadero acusado oculto, el prejuicio. Ninguno sabía cuán preparado estaba Mensah. Nadie imaginaba que había leído cada caso presidido por el propio juez Maldonado. Conocía sus vicios, sus trampas retóricas, sus falacias favoritas. Y ya tenía un plan. Muy bien, vamos a comenzar, anunció el juez, tamborileando los dedos sobre el estrado. Dime, joven Mensah,
¿Es verdad o mentira que un menor no puede representarse a sí mismo ante la corte? El chico arqueó las cejas y sonrió con calma. Mentira. Según el artículo 125 del Estatuto del Menor y del Adolescente, en casos excepcionales, un menor puede ejercer autodefensa si demuestra plena capacidad jurídica y madurez intelectual comprobada. Silencio. La respuesta fue firme, precisa, irrefutable. El juez titubeó. El fiscal carraspeó, incómodo. Doña Clarice apretó los puños. Por primera vez, una duda comenzó a surgir en la sala. ¿Y si este niño realmente supiera lo que estaba haciendo? Capítulo 3. El grito que rompe el silencio. El ambiente en la sala se tensó como una cuerda vieja a punto de romperse. El juez Maldonado, visiblemente molesto por la seguridad del muchacho, se inclinó hacia adelante con la sonrisa torcida de quien no está acostumbrado a ser desafiado. Entonces veamos si eres tan listo como aparentas. Segunda ronda. ¿Verdad o mentira que una autoridad puede detener a alguien sin orden judicial si lo considera una amenaza inmediata? Mensa ni siquiera pestañeó. ¿Verdad? Pero esa amenaza debe estar justificada de forma objetiva. En el caso que me trae aquí, el oficial no tenía prueba ni sospecha razonable. Solo mi color de piel y mi volumen de voz. El murmullo fue inmediato. El fiscal chasqueó la lengua, incómodo. El juez levantó el mazo para imponer silencio, pero su gesto ya no era de seguridad, sino de rabia. Contenida. Lo que empezó como un juego para humillar al niño, se estaba transformando en un escenario donde él, el juez, era quien quedaba expuesto. Doña Clarice lo notó enseguida. Maldonado estaba perdiendo el control. No solo del proceso, sino de la narrativa. Cada respuesta de Mensa lo dejaba más arrinconado. Y entonces ocurrió. El juez, visiblemente alterado, se levantó del estrado y alzó la voz. Usted no tiene derecho a señalar fallos en el accionar de un oficial sin pruebas, jovencito insolente. Esto no es un foro estudiantil. Es un tribunal. El grito retumbó en las paredes. Pero Mensa no se encogió ni se disculpó. Al contrario, dio un paso hacia adelante, tomó una carpeta de su mochila y la abrió con calma. Aquí están las grabaciones de la cámara de seguridad de la calle 4 con la avenida Jefferson, donde ocurrió mi detención. Se ve claramente que no hubo amenaza, ni conducta sospechosa de mi parte. El juez se quedó inmóvil. Doña Clarice, en silencio, sonrió con orgullo. El conflicto ya no era una sospecha. Estaba vivo, encendido, irreversible. El fiscal, hasta ese momento tranquilo, se levantó abruptamente y pidió una pausa. Solicito receso inmediato para verificar esta nueva evidencia. ¿Ahora tiene prisa, fiscal Ramírez? Interrumpió Mensa con voz templada. Pensé que el tiempo solo era problema cuando lo usábamos los que no vestimos toga. El comentario, lleno de ironía sutil, provocó un silencio incómodo. Era la primera vez que alguien tan joven ponía en evidencia, con pruebas y leyes, la fragilidad de todo un sistema armado para invisibilizarlo. El juez, rojo de furia, no respondió. Sabía que no podía ignorar el video sin comprometer su autoridad. Y Mensa sabía que ese era apenas el comienzo. Lo que estaba en juego ya no era su defensa personal. Era el derecho de cada niño subestimado, cada voz callada, cada mente brillante silenciada por prejuicios. Capítulo 4. La decisión que cambia todo. El tribunal había quedado en silencio tras el receso solicitado por el fiscal. Mensa, solo en una sala lateral, repasaba mentalmente cada palabra que había dicho. No era miedo lo que sentía, sino algo más profundo, la presión de saber que no podía fallar. No por él, sino por todos los que lo miraban desde fuera esperando una señal de que era posible resistir sin gritar, ganar sin violencia, vencer con inteligencia. En su pecho, el recuerdo de su madre lo guiaba como una brújula invisible. El conocimiento es tu espada, hijo, pero la templanza será tu escudo. Por primera vez desde que había entrado al tribunal, se permitió dudar. ¿Y si todo aquello terminaba mal? ¿Y si el juez lo desacreditaba? ¿Y si su voz no bastaba contra un sistema tan viejo y bien protegido? Pero entonces pensó en la mirada del juez al ver el video. No era duda, era miedo. ¿Y si el poder temía la verdad? Entonces la verdad era más fuerte de lo que parecía. Cuando regresó a la sala, el ambiente había cambiado. El público, antes indiferente, ahora lo miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. Incluso el fiscal había perdido parte de su arrogancia habitual. Pero fue el juez Maldonado quien sorprendió a todos.
Con voz grave y pausada, dijo, verificamos la autenticidad del video. El contenido será admitido como prueba. Sin embargo, este juicio continúa. Era su forma de no ceder completamente, de no perder cara. Mensah respiró hondo. No era una victoria, pero sí una grieta en la muralla. Y una grieta basta para que entre la luz. Fue en ese momento que tomó una decisión crucial. No se limitaría a defenderse. Haría de ese juicio una lección. Si querían jugar verdad o mentira, él jugaría, pero bajo sus reglas. Y las reglas serían la ley, la razón y la verdad. Nada más. Esa misma tarde, pidió autorización para presentar una exposición oral al día siguiente. El juez, en un intento de aparentar control, accedió sin pensar demasiado. Doña Clarice lo esperaba afuera con una bolsa de comida. Hiciste más en una hora que muchos abogados en una carrera entera, le dijo con una lágrima discreta en el borde del ojo. Pero Mensah apenas asintió. Su mente ya estaba en otro lugar, estructurando ideas, repasando artículos, armando lo que sería más que una defensa, una revelación. Esa noche no durmió. No porque tuviera miedo, sino porque comprendía la magnitud del momento. Al día siguiente, ya no hablaría como un acusado. Hablaría como alguien que sabía exactamente que estaba mal en ese sistema. ¿Y cómo enfrentarlo? Capítulo 5. La lección interrumpida. La mañana siguiente amaneció con nubes bajas y un silencio espeso en el tribunal. La sala estaba más llena que nunca. Algunos vinieron por morbo, otros por curiosidad. Pero unos pocos llegaron con cuadernos. Estudiantes de derecho, profesores universitarios, incluso un ex juez retirado que había leído sobre el caso en un blog jurídico. Cuando Mensah entró, no hubo risas ni burlas como el primer día. Solo ojos atentos y un murmullo de expectativa. El juez Maldonado, sentado con el ceño fruncido, observó cómo el niño colocaba sobre la mesa una carpeta gruesa y una libreta de apuntes gastada. Señoría, solicito permiso para presentar una exposición estructurada sobre la aplicación indebida de la autoridad policial y las fallas procedimentales en mi detención, dijo con una voz clara, sin titubeos. El juez asintió con un gesto seco. Quería dejarlo hablar, para luego desarmarlo. Mensah comenzó con una pregunta. ¿Qué es la ley, sino un acuerdo colectivo que protege a todos por igual? Pero, ¿y si no protege a todos? ¿Y si solo protege a algunos? Su tono no era de reproche, sino de razonamiento. Citó jurisprudencias, mencionó precedentes, recitó artículos con una precisión que desconcertó a más de un profesional presente. Cada palabra construía un puente entre el derecho y la vida real, entre la letra fría de la ley y la carne caliente de la injusticia. El juez fingía anotar, pero en realidad apretaba el bolígrafo con rabia contenida. El fiscal Ramírez lo miraba de reojo, buscando fisuras, contradicciones, cualquier cosa para invalidarlo. Y entonces, justo cuando Mensah hablaba de la obligación de la policía de informar al detenido sobre sus derechos, se oyó una voz. Objeción, su señoría. Esa interpretación es subjetiva y peligrosa en boca de alguien sin formación legal reconocida. Era un abogado. Nadie sabía que estaba allí. Nadie sabía quién lo había autorizado. El juez lo presentó como un observador externo acreditado por el Colegio de Abogados, enviado, supuestamente, para garantizar la imparcialidad del proceso. Pero Mensah entendió al instante. No era un observador. Era un saboteador. El sistema, sintiéndose acorralado, había llamado refuerzos. A partir de ese momento, el abogado tendría derecho a intervenir, hacer preguntas y, sobre todo, desacreditar. Y lo hizo. Interrumpió constantemente, cuestionó cada cita, insinuó que el niño había sido entrenado para generar espectáculo. El público empezó a inquietarse. Algunos aplaudían a Mensah en voz baja, otros murmuraban indignados. Pero el daño estaba hecho. La armonía de la exposición se rompió. La lección fue interrumpida. Y Mensah, por primera vez, sintió algo que no conocía desde que entró en ese tribunal. Impotencia. Capítulo 6. El dato oculto. Después de la abrupta interrupción, Mensah permaneció en silencio durante varios segundos. No por derrota, sino por cálculo. El observador externó, que de imparcial no tenía nada. Había logrado lo que el juez no había podido, sembrar la duda sobre su legitimidad. Pero mientras el abogado hablaba, Mensah había notado algo. En medio de sus argumentos, citó un documento interno de la Fiscalía al que, oficialmente, no debería tener acceso.
Era un informe que jamás se había hecho público, que ni siquiera había sido mencionado en la audiencia preliminar. ¿Cómo lo tenía? ¿Por qué lo citó tan casualmente? Algo no encajaba. En lugar de confrontarlo en el momento, Mensah se sentó, bajó la cabeza y anotó. Sabía que, si quería desmontar esa estructura, no bastaría con la ley. Necesitaba exponer sus contradicciones desde adentro. Y para eso, tenía que observar, esperar y atacar en el momento justo. Al salir del tribunal, mientras los periodistas rodeaban a los abogados y al juez, Mensah y doña Clarice se deslizaron hacia la biblioteca municipal. Allí, con la ayuda de un viejo contacto de su madre, accedieron a una base de datos restringida para investigadores académicos. Y fue ahí donde lo encontró. El informe completo, fechado 2 semanas antes del juicio, incluía detalles sobre la detención que nunca fueron presentados en la audiencia. Lo más grave, el informe reconocía que la actuación del oficial podría haber excedido los protocolos de procedimiento al no informar verbalmente al menor sobre sus derechos básicos al momento de la detención. Era una admisión silenciosa, sepultada entre tecnicismos. Pero estaba ahí. Y si ese documento había sido ocultado, entonces el juicio no era limpio. No solo se trataba de demostrar su inocencia, sino de revelar un encubrimiento activo. El sistema no solo lo había subestimado. Había intentado silenciar la verdad. Con una carpeta nueva bajo el brazo, Mensah volvió a casa decidido a cambiar la estrategia. Ya no bastaba con jugar al verdad o mentira. Era hora de escribir sus propias preguntas. Al día siguiente, pediría al tribunal el derecho a interrogar tanto al fiscal Ramírez como al observador externo. Legalmente, tenía base. Y emocionalmente, tenía el momento. La marea estaba cambiando. Mientras preparaba su argumentación, doña Clarice le sirvió té caliente y le acarició el cabello como lo hacía su madre. Estás enfrentando algo muy grande. Mensah, no tienes que hacerlo solo. Lo sé, respondió él sin levantar la vista. Pero si no lo hago yo, ¿quién lo hará? El niño que había entrado buscando defenderse, ahora se preparaba para hacer temblar los cimientos de todo un sistema. Capítulo 7. Voces en la sombra. La mañana del cuarto día de juicio comenzó con tensión contenida. Desde temprano, se formaron filas en la puerta del tribunal. Las redes sociales hervían con fragmentos del video presentado por Mensah, filtrado por un asistente anónimo. La historia del niño que desafiaba al sistema legal había cruzado las fronteras del vecindario. Mientras tanto, en el interior del juzgado, el juez Maldonado sudaba frío detrás de su toga. Había recibido una llamada incómoda desde la corte regional. Mantenga el orden. No haga de esto un circo. Ya hay demasiada atención. Pero era tarde. El fiscal Ramírez también estaba tenso. Sabía que el informe que Mensah había conseguido no solo lo comprometía como profesional, sino que podía abrir una investigación interna. Intentó que el juez lo excluyera como prueba por filtración no oficial, pero el niño, sin levantar la voz, replicó: la verdad no necesita ser oficial para ser válida. Solo necesita ser evidente. Y todos aquí pueden leer. Ese día, Mensah solicitó ejercer su derecho a interrogar al observador externo. El juez, presionado por la audiencia, no tuvo más remedio que permitirlo. Frente a la sala llena, el chico respiró hondo y disparó. ¿Puede decirnos cómo obtuvo acceso a un informe confidencial de la Fiscalía fechado el 3 de junio, señor Barreiro? El hombre parpadeó, tosió, tartamudeó. No había previsto esa pregunta. Es un error de impresión. Lo recibí en una carpeta junto con otros documentos, intentó justificar. ¿Y puede demostrarlo? ¿Puede nombrar quién se lo entregó? ¿Por qué no fue incluido en las pruebas oficiales del proceso? Insistió Mensah, sin alterar su tono, como quien recita una fórmula matemática. El murmullo en la sala crecía. Por primera vez, alguien en el estrado parecía realmente incómodo. Ya no era un niño contra un tribunal. Era la verdad contra la estructura. Y la estructura comenzaba a tambalear. Pero lo que Mensah no sabía era que el caso había llamado la atención de alguien más. La profesora Mariela Gómez, antigua colega de su madre, ahora directora de un observatorio de derechos civiles. Esa misma tarde, al ver los clips virales del juicio, reconoció de inmediato los gestos del juez, su tono, su desprecio. No era la primera vez que Maldonado se enfrentaba a cuestionamientos por abuso de autoridad encubierto. Y si Mensah lograba mantener su posición, podría abrirse una investigación más profunda. Esa subtrama, todavía invisible para el niño, se gestaba en paralelo. Mientras se preparaba su próxima intervención,
La profesora Gómez redactaba una carta formal al colegio de jueces. No solo en defensa de Mensah, sino en nombre de todos los que habían sido aplastados en silencio por ese mismo martillo de madera que, bajo la apariencia de justicia, escondía siglos de arrogancia institucional. Capítulo 8. Cuando el genio duda. El octavo día del juicio amaneció gris, como si el cielo presintiera lo que estaba por venir. Mensah llegó temprano, acompañado por doña Clarice, pero su mirada era distinta. Había una sombra en sus ojos, un silencio distinto en sus pasos. La noche anterior, revisando documentos, encontró algo que no esperaba, un fallo anterior firmado por el mismo juez Maldonado, en el que había sentenciado a otro menor en circunstancias similares. La diferencia. Ese niño no había tenido defensa, ni pruebas, ni atención mediática. El juicio duró 15 minutos. La sentencia fue ejemplar. Aquello no era un hecho aislado. Era un patrón. Y Mensah, por primera vez, sintió que no bastaba con tener razón. El sistema no se rendía ante la verdad. Aprendía a esquivarla. ¿De qué servía todo su conocimiento, todo su esfuerzo, si la justicia era apenas una ilusión bien maquillada? La sala esa mañana parecía más fría. El juez Maldonado, molesto por la carta pública enviada por la profesora Gómez, intentó recuperar el control con una orden inesperada. Suspendió el derecho de Mensah a interrogar testigos, argumentando que el proceso se desviaba del propósito original. Fue un golpe bajo, una forma de silenciarlo sin hacerlo callar. El fiscal se limitó a asentir, sabiendo que no necesitaba atacar mientras el juez hiciera el trabajo sucio. Doña Clarice se levantó indignada, pero fue invitada a abandonar la sala. Mensah se quedó solo, con su carpeta entre las manos, sintiéndose por primera vez pequeño de verdad. El niño brillante, el genio precoz, el estratega jurídico, ahora era solo un cuerpo cansado frente a un muro que parecía inamovible. Y en su pecho, un nudo, no de miedo, sino de impotencia. La batalla ya no era solo legal. Era emocional, espiritual, existencial. Cuando llegó a casa esa noche, no habló, no comió, no abrió sus libros. Se encerró en su cuarto y permaneció allí, en silencio, mirando por la ventana una ciudad que seguía su curso como si nada. Pensó en rendirse, no por cobardía, sino por dignidad. ¿Valía la pena seguir luchando en un tablero donde las reglas cambiaban según la conveniencia del poder? Fue entonces cuando vio, desde su ventana, a un grupo de niños reunidos frente a la biblioteca. Tenían pancartas improvisadas. Mensah nos representa. Justicia también es para nosotros. La verdad no tiene edad. Eran niños del barrio, compañeros de escuela, desconocidos que se habían reconocido en su lucha. Y en ese instante, una chispa se encendió de nuevo. La batalla no era solo suya. Él era la voz de muchos. Y si aún tenía palabras en su boca, no podía callarlas. Capítulo 9. Renacer desde el silencio. La mañana siguiente, el tribunal abrió sus puertas con una sorpresa. Docenas de niños y adolescentes aguardaban en la entrada con pancartas, cuadernos y celulares listos para grabar. No eran activistas ni expertos legales. Eran estudiantes que habían visto en Mensah una representación de algo que nadie les enseñaba en clase: el derecho a pensar, a cuestionar, a existir con dignidad. Entre la multitud estaba la profesora Gómez, que se acercó a doña Clarice con una carpeta en mano. «Esto es para él», dijo con firmeza. «Es un recurso extraordinario que nos permite solicitar una revisión externa del proceso por violación al derecho de defensa. Tiene base jurídica. Y tiene respaldo institucional». Clarice asintió, con los ojos brillantes de emoción. Por primera vez, Mensah no solo estaba enfrentando al sistema, lo estaba desbordando. Dentro del tribunal, el ambiente era otro. La tensión aún estaba presente, pero ahora era acompañada por algo más: expectativa. El juez Maldonado, al notar la presencia de observadores oficiales y cámaras de prensa legal, no pudo evitar un gesto de fastidio. Había perdido el monopolio de la mirada. Mensah entró sin mochila. Solo llevaba una hoja doblada en el bolsillo y una mirada distinta. Ya no era la de un niño tratando de resistir, sino la de alguien que había entendido el alcance de su lucha. Solicitó la palabra. El juez dudó, pero no podía negarse sin provocar una reacción pública. «No voy a interrogar a nadie hoy», dijo Mensah. «Hoy solo quiero recordar algo. La ley no es una propiedad. Es una promesa. Y si ustedes la usan para excluir, yo la usaré para recordarles su verdadero propósito». Extendió la hoja frente a todos. Era el acta del caso que había descubierto,
donde otro niño había sido sentenciado sin defensa. Silencio absoluto. La sala contuvo el aliento. El fiscal Ramírez bajó la mirada. El juez intentó interrumpir, pero la profesora Gómez ya se había puesto de pie. Solicito formalmente que se incluya esta acta en el expediente como evidencia de patrón judicial irregular. El juez quedó paralizado. Ya no era solo un niño contra su autoridad. Era una comunidad, un país mirando, y la ley misma reclamando su sentido. Mensah respiró hondo. No sabía cómo terminaría todo, pero si sabía algo con certeza, ya no estaba solo. Y lo más importante, había conseguido lo que parecía imposible: transformar su dolor en movimiento, su inteligencia en resistencia, su voz en eco. La batalla entraba en su fase final. Y esta vez, no habría juego. Habría verdad. Solo verdad. Capítulo 10. Preparar el alma. Afilar la voz. La noche anterior al último día del juicio fue distinta. No hubo libros abiertos ni carpetas esparcidas. Solo silencio. Mensah se sentó frente a la ventana de su cuarto y contempló las luces lejanas de la ciudad. En sus manos tenía la carta de su madre, escrita años atrás, poco antes de su muerte. Era una despedida, pero también una semilla. Si alguna vez te hacen sentir menos, recuerda quién eres. No por lo que sabes, sino por lo que eliges hacer con ese saber. Esa frase retumbaba ahora como un mantra. Había pasado días argumentando, demostrando, desafiando. Pero esa batalla final no sería solo técnica. Sería simbólica. Ya no defendería un caso. Defendería el derecho a ser escuchado. A que la justicia no fuera privilegio, sino punto de partida. Esa noche no ensayó discursos. Cerró los ojos y se concentró en una sola cosa: estar presente. No como víctima, como verdad encarnada. La profesora Gómez, desde su despacho, redactaba el resumen que sería entregado al Observatorio Nacional de Justicia Juvenil. El caso ya era conocido más allá de las fronteras del país. Universidades, colectivos y asociaciones de derechos humanos comenzaban a citar el caso Mensah como ejemplo de autodeterminación legal juvenil. En el tribunal, se instalaron cámaras oficiales y se autorizó transmisión parcial. El juez Maldonado, aún en su cargo, había sido advertido por la Corte Regional. Cualquier irregularidad en su proceder sería motivo de investigación inmediata. Era un terreno nuevo para él. Acostumbrado a imponer, ahora debía justificar. La autoridad que antes fluía de su toga ahora debía ganarse la palabra por palabra. Y él lo sabía. Por eso, al ver entrar a Mensah esa mañana, por primera vez no se recostó en su silla ni sonrió con ironía. Se mantuvo erguido, alerta, porque algo dentro de él, muy en lo profundo, le decía que estaba a punto de perder. Mensah pidió la palabra sin titubeo. El juez asintió. La sala estaba llena. Las cámaras encendidas. Las redes seguían la transmisión en vivo. No quiero hacer un discurso, dijo el niño. Solo quiero leer algo. Es el preámbulo de nuestra Constitución. Lo que dice que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Lo que se enseña en las escuelas, pero se olvida en los tribunales. Leyó con una voz limpia, sin teatralidad. Cada palabra caía como piedra sobre el mármol del poder. No acusó, no se victimizó, solo recordó, y al hacerlo, devolvió a todos el espejo que el sistema evitaba mirar. Cuando terminó, cerró la hoja con calma y dijo: no vine aquí a ganar. Vine aquí a no rendirme. A demostrar que la ley también puede hablar con mi voz. Y si yo puedo, entonces otros podrán. Esa fue su preparación. No para destruir, sino para revelar. Capítulo 11. El martillo tiembla. El tribunal vibraba con una tensión que se podía cortar en el aire. El juez Maldonado, acostumbrado a dominar con gestos mínimos, ahora parecía incómodo en su propio asiento. Frente a él, Mensah sostenía una carpeta delgada, sin adornos, pero cargada de peso simbólico. Señoría, dijo con calma, solicito que el tribunal escuche el testimonio de un testigo inesperado. Se trata del oficial que me detuvo, el sargento Herrera. Silencio. El juez parpadeó, sorprendido. El fiscal Ramírez se levantó de inmediato. Objeción. Ese testigo no fue convocado formalmente, pero fue citado por mí, dentro del plazo permitido, como parte de mi derecho a defensa ampliada, respondió Mensah, mostrando el recibo de citación firmado. El juez no tuvo salida. Debía aceptar. Y cuando el sargento entró, la sala contuvo el aliento. Era la pieza que faltaba. El último muro. El sargento Herrera, visiblemente nervioso,
Subió al estrado. No miró al juez ni al fiscal. Solo a Mensah. ¿Reconoce que me detuvo sin explicarme mis derechos? Preguntó el niño. Sí, respondió el hombre, con voz grave. No lo informé verbalmente. Supuse que al ser menor, no lo entendería. ¿Y reconoce que su informe oficial fue editado después de los hechos? Sí, lo hice por sugerencia del fiscal Ramírez. Dijo que era mejor mantener las cosas simples. Un murmullo se alzó en la sala. El fiscal empalideció. ¿Fue usted presionado para firmar una versión falsa? No usó esas palabras, pero... Fui persuadido. Preferí no perder mi trabajo. Las palabras eran simples, pero sus implicaciones eran devastadoras. Por primera vez, alguien dentro del sistema rompía el pacto de silencio. No por coraje, por vergüenza, y porque un niño le había recordado lo que significaba decir la verdad. El juez intentó detener el testimonio, declarando irrelevancia, pero fue interrumpido por un grito firme desde la sala, que conste en actas. Era la profesora Gómez, ahora acompañada por 2 representantes del Observatorio de Justicia. El juez no tenía escapatoria. El testimonio fue registrado. El fiscal Ramírez pidió permiso para abandonar la sala, pero le fue negado. Ya no era solo un juicio. Era una revelación pública de cómo el poder intenta doblar la verdad hasta quebrarla. Y ese día, el martillo tembló. No por el ruido, sino por el eco de una voz que no debía haber hablado, y aún así habló. Mensah, de pie, no sonrió. Solo respiró. Había cumplido su papel. La justicia, por una vez, estaba obligada a mirar a los ojos a quien siempre había ignorado. Capítulo 12. Cuando la justicia prende. El veredicto no tardó en llegar. Aunque el proceso no fue anulado formalmente, el tribunal concluyó que se habían cometido violaciones sustanciales al debido proceso y que las acusaciones contra Mensah carecían de fundamento suficiente. El caso fue archivado. El juez Maldonado pidió licencia por motivos de salud y el fiscal Ramírez fue apartado de sus funciones de manera preventiva. Las noticias se esparcieron como pólvora. Pero Mensah no celebró con fuegos artificiales ni discursos triunfales. Se limitó a salir del juzgado, respirar el aire fresco y mirar al cielo con los ojos húmedos. No por alivio, por memoria. Porque cada paso que había dado dentro de ese tribunal lo había hecho con la imagen de su madre detrás de sus párpados. Porque la victoria, si así podía llamarse, no era suya. Era de todos los que alguna vez fueron silenciados, humillados o descartados por no encajar en un molde. La profesora Gómez organizó una conferencia pública en la universidad local. Invitó a Mensah como orador principal. El auditorio se llenó de estudiantes, docentes, activistas y abogados. Allí, frente a todos, el niño habló. No como víctima ni como prodigio. Habló como alguien que entendía el valor de la palabra justa. No quiero ser juez, ni fiscal, ni abogado, dijo. Quiero ser libre. Y quiero que otros niños como yo sepan que tienen derecho a entender la ley, a cuestionarla, a exigir que los escuche. Si un niño puede leer la Constitución, entonces no hay excusas para que los adultos la ignoren. La ovación fue larga, pero Mensah no se quedó a recibir aplausos. Salió por una puerta lateral, en silencio, como había entrado al juicio, porque nunca quiso fama, solo justicia. Esa noche, en su cuarto, doña Clarice lo encontró leyendo en voz baja, con una linterna bajo las cobijas. Era la misma Constitución que había usado en el juicio. ¿Otra vez eso?, preguntó ella, sonriendo. Es que esta vez la leo diferente, respondió él sin dejar de pasar las páginas. Ahora sé que cada palabra puede cambiar una vida, o salvarla. En la última hoja, con letra pequeña, había escrito algo nuevo. La justicia no empieza en los tribunales. Empieza cuando un niño se atreve a decir, eso no está bien, punto. Y así terminó esa historia. No con un castigo ejemplar, ni con una medalla. Terminó con una semilla de dignidad que, plantada en tierra fértil, algún día, cambiará todo. Porque la ley, en las manos correctas, puede ser más que norma. Puede ser voz. Y Mensah, sin duda, había aprendido a usar la suya.